Te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos ahí en Hechos capítulo 5, versículos 34 al 42, y vamos a comenzar leyendo lo que dice el versículo 34, ahí de Hechos 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Mis hermanos, Gamaliel era el único rabino mencionado en este libro de los Hechos. Fue un maestro prominente y altamente estimado por muchos. Era un hombre que muchos le mostraban respeto porque dice ahí ciertamente que era un doctor de la ley, era un maestro de la ley. Él incluso fue quien instruyó al apóstol Pablo antes de su conversión. Vamos a ver qué dice Hechos 22, versículos 1 al 3. Hechos 22, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Aquí es Pablo quien está diciendo esas palabras. Él estaba hablando o se estaba dirigiendo a sus hermanos y padres de la nación de Israel, a los judíos quienes lo habían golpeado. Por esa razón es que él les dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. Él iba a hablar para mostrar su defensa ante todos ellos, judíos. Miren que para ellos no importaba si eran judíos o no, pero si alguien predicaba de Cristo, eran azotados, encarcelados, eran perseguidos. Dice el versículo 2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: al ellos escuchar, mis hermanos, que hablaban en hebreo, se quedaron callados y sorprendidos. Pero después él sigue diciendo, en el versículo 3, yo de cierto soy judío. Él les dice: soy judío, tal y como ustedes, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí Pablo dio varios datos importantes sobre su vida. Probablemente haya vivido hasta los 13 años de edad en Tarso, en la provincia romana de Cilicia, en lo que hoy en día es el actual Turquía. Ahí tal vez recibió una enseñanza griega básica, pero luego fue Pablo, o Saulo de Tarso, fue a Jerusalén y terminó su educación con Gamaliel. En Hechos 26, versículo 4 al 5, Pablo testifica de haber pasado gran parte de su juventud en Jerusalén como un fariseo conforme a la secta más severa, cruel y estricta. Hechos 26, versículo 4 al 5, dice lo siguiente, y Pablo aquí está hablando acerca de su vida anterior. Dice: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Todos los judíos conocían a Pablo. ¿Quién era él antes de ser cristiano? Ellos conocían que él desde el principio pasó su juventud en su nación, en Jerusalén. Y él dice: la conocen todos los judíos. Todos los judíos podían testificar de quién Pablo era desde su juventud. Tenían muchos años conociendo a Saulo de Tarso, al no creyente, al que después iba a perseguir a los cristianos, a los del camino. Y dice el versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigorosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahí dice, ciertamente,
que ellos podían testificar que él, mis amados, estaba él bajo una secta de su religión y él vivió como fariseo. Él vivió como fariseo. Todos podían testificar esto de Pablo. Pero aún así él después viene a Cristo. Cristo tiene un encuentro con él rumbo a Damasco y ahí es su conversión. Pero todos bien sabían quién era Pablo antes de ser creyente. Regresemos a Hechos 5. Versículo 34 al 35. Así que ahí vemos, dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahora versículo 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. ¿Por qué es que Gamaliel les llama la atención a estos hombres israelitas? Él les dice con su sabiduría, una sabiduría bien alta y bien, él les dice que tengan cuidado. Primeramente, él logra que saquen a los apóstoles de donde ellos estaban reunidos y les dice, hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Recuerdan, mis amados, que estos hombres deseaban matar a los apóstoles, pero Gamaliel los hace reflexionar. Y él les dice, tengan cuidado. ¿Qué dice el versículo 33? Lo que leímos el domingo pasado. Versículo 33 dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían, ¿qué? Matarlos. Y ahí vemos que Gamaliel les pone un freno, un alto a ellos y les dice, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres antes de que cometan un acto de violencia, un crimen, un asesinato. Piensen bien, mediten. Dice el versículo 36, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Mis hermanos, el historiador judío Josefo registró muchas rebeliones contra los romanos durante la época de Jesús. Pero no se conoce con certeza la identidad de este hombre Teudas. Pero quizá este hombre fue un rebelde durante el reino de Herodes el Grande, alrededor del año 4 antes de Cristo. Así que aquí vemos que Gamaliel les habla acerca de este hombre Teudas. Y les dice, diciendo que era alguien. Este hombre decía que era alguien, quizás alguien poderoso. Y a este hombre se unió un número como de ¿cuántas personas dice ahí? 400 hombres. Se le unieron, quizás fueron sus discípulos, pero él fue muerto, dice Gamaliel. Él después murió. Y cuando él murió, todos los que lo seguían o lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de este, dice Gamaliel, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos, decía, mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí vemos otro caso de este hombre que se rebeló contra el censo de Quirinio en el año 6 después de Cristo. Y según Josefo, este Judas enseñaba que los israelitas no debían pagar tributo
a los gobernantes paganos, digamos, a Roma. Por ejemplo, este hombre enseñaba lo contrario a lo que Jesús dijo en Mateo 22, versículo 21. Este hombre estaba enseñando que no debían pagar tributos a los gobernantes paganos. Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo 22? Mateo 22, versículo 21. Dijo Jesús, le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí Cristo les dice, si tienen que pagar tributos al César, háganlo. Pero también lo que deben de darle a Dios, den a Dios. Cristo no estaba rechazando el gobierno civil ni sus impuestos, ni animó a una sumisión total al gobierno civil y sus idolatrías paganas. Pero Judas el Galileo estaba enseñando lo contrario. ¿Recuerdan eso? Mis hermanos, como cristianos, al tiempo que tengamos que pagar los impuestos al gobierno pagano, también debemos ofrecer todas las cosas a Dios en adoración y obediencia, no dando diezmos para que Dios nos bendiga. Porque, hermanos, si somos creyentes, ya hemos sido bendecidos ¿en quién? En Cristo. Y yo he escuchado que muchos predicadores dicen que debes de bendecir tú a Dios con tus diezmos. Eso es algo que no es bíblico. ¿Cómo es que vamos a bendecir nosotros a Dios con nuestros diezmos? Él es quien ha creado todo, mis hermanos. Él es el dueño del oro, de la plata, de lo que nosotros tengamos de nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros podemos bendecir a Dios con nuestros diezmos? Eso es lo que utilizan los predicadores para hacer mover y a motivar erróneamente a los congregantes para que diezmen. Eso es algo antibíblico. Y que Dios te va a bendecir mediante tu propio esfuerzo. No es así. No debemos de dar nuestros diezmos ni primicias, sino debemos nosotros como cristianos ofrecernos a su voluntad, para su servicio, para su gloria. Cristo dice, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6. Dice el apóstol Pablo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en un diezmo, en primicias, en nuestro esfuerzo humano, en nuestra obediencia. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por esa razón, mis hermanos, es que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos ha aceptado, mis hermanos, por pura gracia, en Cristo, en el amado. Ahora nosotros debemos hacer ¿qué? Hacer todo para su gloria. Hacer todo para su gloria. Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Él dice que él les ruega por las misericordias de Dios, no por él. Pablo nunca dijo, les ruego por mí mismo. Les ruego que ustedes me agraden a mí, que lo hagan por mí, quien les trajo el evangelio, quien les predica, quien les enseña. No, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. ¿Solamente en domingo? ¿Solamente el jueves, el día del estudio bíblico? En todos los días, mis hermanos. Todos los días. Cristo dice, sí, ciertamente, dale al César lo que le pertenece al César, pero también a Dios lo que es de Dios, lo que le pertenece a Dios, que son una vida en obediencia, en humildad, en adoración a nuestro Dios, no solamente el jueves, no solamente el domingo. Pablo dice que es vuestro culto racional. Pero claramente, mis hermanos, vemos que estos hombres se rebelaron primeramente contra Dios y después contra Roma. Lo que está hablando ahí Gamaliel en Hechos 5, versículo 37. Él primeramente habla de Teudas, que había un hombre que se había levantado y se le habían unido a él como 400 hombres, pero después él murió y sus seguidores pues fueron dispersados y fueron reducidos a nada. Después él habla acerca de Judas el Galileo y pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Murieron sus seguidores, pues quizás fueron exterminados. Ya no hubo quien hablase de esos hombres. Así que como dije, ellos primeramente se rebelaron en contra de Dios y después contra Roma. Ellos murieron y juntamente con ellos sus enseñanzas y sus seguidores fueron dispersados, reducidos a nada, por la razón que seguían a los hombres. Nosotros seguimos a Cristo, no seguimos a un hombre. Y tengan cuidado, mis hermanos, ustedes nunca sigan a un hombre. Pueden ser instruidos, estar bajo la supervisión de un hombre que predique la palabra fielmente, que se someta a la voluntad de Dios y que les enseñe bien. Pero nunca digan yo sigo a tal hombre. Nunca digan yo ese es mi pastor, él es mi padre espiritual, él es el ungido de Jehová, como muchos tienen a muchos pastores. No toques al ungido de Jehová cuando comete un error. Yo he escuchado esa frase. Me han dicho, hermano, no hable del siervo. El siervo también se equivoca, ¿por qué no? ¿No es murmuración? Dijo el pastor Sugel Michelén, dice, ya los tienen como papistas romanos. Papas pequeños, como que nadie los puede tocar. Son mortales, somos mortales. Somos imperfectos, vamos a fallar. Pero los seguidores de estos hombres fueron reducidos a nada porque seguían a los hombres. Pero mis hermanos, me imagino que Gamaliel quizá meditó en todo lo sucedido y dijo, este Jesús, aún muerto, sus discípulos aumentan en número y cobran mucho más ánimo para predicar de él y hacer señales y maravillas en su nombre. ¿Cómo es posible? Si cuando Teudas y Judas el Galileo murieron,
sus seguidores pues fueron reducidos a nada. Pero de este Jesús aún muerto, miro que sus discípulos crecen y crecen y ellos cobran mucho más ánimo para seguir predicando de este Jesús, de un carpintero que no pudo salvarse ni bajarse él mismo de la cruz. ¿Cómo es posible? Vamos a Hechos 4, 23 al 30. Recuerdan que ya predicamos bajo esto, donde dice: los creyentes piden confianza y valor. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Aquí vemos que estos discípulos estaban orando con Dios acerca de cómo ellos se habían opuesto a la predicación del evangelio, que se habían levantado contra Dios mismo y su Hijo, contra los apóstoles. Pero aquí vemos que ellos no hicieron una oración como decir: Señor, protégelos, cuídalos, mira que ya no salgan ellos a predicar, sino que ellos piden ¿qué? Confianza y valor para seguir escondiéndose, para esconderse ellos y ya no predicar más. Ellos piden confianza y valor para predicar más de Cristo. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Sí, míralas, Señor. Pero en medio de todo eso, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y vemos que una y otra vez Dios concedió esa oración. Dios les daba confianza y valor para que siguiesen ellos predicando. Pero quizás Gamaliel presentó algo diferente a comparación de los galileos rebeldes, de Teudas y Judas el Galileo. Los apóstoles estaban haciendo muchos milagros y en 2 ocasiones Gamaliel había escuchado a Pedro predicar de Cristo. Era algo que no podían parar. Y esto quizás tenía a Gamaliel como impresionado. Cristo murió en un madero, pero ellos cobran más ánimo y predican aún más y hacen milagros y señales sin parar. Esto pudo llevar a Gamaliel a meditar y a llevarlo a la conclusión y decir: lo que ellos dicen es verdad. Quizás la vida eterna que ellos ofrecen al momento de predicar es real. Quizá estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Quizás él meditó en todo esto y les lo llevó a él a decirles a los del concilio: tengan cuidado con lo que van a hacer con esos hombres, porque ciertamente ustedes quieren matarlos, tengan cuidado. Versículo 38, ahí de Hechos 5. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, les dice a los del concilio, apártense de ellos y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Aquí vemos
Que Gamaliel les dice, déjenlos en paz. Ya no actúen más en contra de ellos. Si esta obra que se ha levantado, si es de hombres, ciertamente va a desaparecer, como sucedió con Teudas y con Judas el Galileo. Es lo que él les está diciendo a ellos. Dejen que pase lo que vaya a pasar. Si es que es de hombres, si es que no proviene de Dios, quizás seguirá un poco más, pero después va a pasar lo mismo que pasó con Teudas y Judas. Va a ser algo que no va a permanecer. Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, le dice Gamaliel. Si es de Dios, ciertamente no importa lo que ustedes hagan, con que ustedes traten de matar a estos discípulos, con que ustedes los amenacen, los pongan en prisión, no podrán destruir lo que Dios ha comenzado, si es que es de Dios. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Él lo dijo, no sea que estén luchando en contra de los apóstoles. Él dice en contra de Dios mismo. Aquí el autor Lucas usa la lógica de Gamaliel para ilustrar el avance del evangelio bajo la persecución, para confirmar que el poder de Dios nos sostiene. Y les advierte diciendo, no sea que ustedes luchen contra Dios mismo. Si es de Él, no podrán ponerle un fin a lo que estos hombres están haciendo. No podrán, les dice Gamaliel. ¿Qué estaría sucediendo en las mentes de estos hombres? Quizás meditando en todo esto, reflexionando, quizás les entró un poco de temor. ¿Qué estaba sucediendo en las mentes de ellos? No sabemos. Sin duda Gamaliel estaba mostrando un poco de temor y un poco de conciencia. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí yo puedo ver quizás un poco de temor hacia las cosas de Dios de parte de Gamaliel. Quizás era un hombre más piadoso, comprensivo, y no era un hombre de arranque que actuaba sin pensar. Aquí vemos a un hombre que está haciendo o actuando como un pacificador, como lo que Cristo habla en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores. Aquí vemos a Gamaliel que está actuando y él está trayendo la paz y diciendo si esto es de Dios y si no, pues Dios va a hacer lo que va a hacer. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, dice, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Otra vez Gamaliel llegó a convencerlos a los del concilio, y esto reflejaba la creencia farisaica de que siempre se cumplirá lo que Dios había determinado. Por eso opinó que era prudente no apresurarse a tomar una decisión y esperar a ver qué haría Dios con el movimiento cristiano. Pero esto no para ahí. Ellos estuvieron de acuerdo con Gamaliel. Sí estuvieron de acuerdo. Pero ¿qué dice ahí el versículo 40? Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después que los habían sacado para ellos hablar a puerta cerrada, después de azotarlos, ahí vemos que llegan a un punto donde ellos azotan a los apóstoles, los golpean,
con odio, con ira, con desprecio. ¿Y qué más hacen ellos? Aparte de que los llaman y los azotan, los intimaron, dice, para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aquí vemos que otra vez ellos vuelven a amenazar a los apóstoles para que no hablen más de Cristo y los dejaron en libertad. Miren lo que hacían esos hombres religiosos que aparentaban ser muy espirituales. Hicieron lo mismo con ellos que hicieron con Jesús. Los fariseos siempre buscaban algo para poder arrestar a Cristo y poder matarlo. Pero pregunta, ¿acaso hallaron algo en Cristo para que Él fuera a la cruz? Nada. Él era inocente. Incluso Pilato dijo, no hay nada en contra que yo halle en contra de este justo. Se lavó las manos y le dijo a todo el pueblo, allá ustedes. No hay nada que yo pueda encontrar para poder yo castigar o crucificar a Cristo. Ustedes tomen la decisión. Y lo mismo hicieron esos hombres. ¿Por qué? ¿Solamente por predicar de Cristo? Todo esto era una amenaza para los judíos, para los fariseos. Decir que en Cristo había perdón de pecados, que había salvación, para ellos era algo horrendo. Era algo que no era aceptable a sus oídos. Y por eso es que ellos llevan a azotar a los apóstoles, a golpearlos. Versículo 41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, miren las actitudes de los apóstoles. En ningún momento se vieron deprimidos por causa de la violencia en contra de ellos, sino que se fueron gozosos por haber tenido el privilegio de sufrir por Cristo, por haber sido golpeados por Cristo. Ellos se fueron, dice, gozosos. Esto para ellos era un honor, no una desgracia. Quizás ellos miraron esto como una medalla de honor que les dan en el ejército, algo como decir, soy digno de mi Cristo. Estuve dispuesto para ser azotado por Cristo, padecer como mi Cristo. ¿Quién de aquí podría decir lo mismo? Si te llevan a la cárcel y después de soltarte te dicen, mira, ya no hables de Cristo y te azotan. Y que salgas de ahí gozoso. ¿Cómo saldrías tú? ¿Cómo saldríamos nosotros de un lugar, digamos, de la cárcel y que nos lleguen a golpear solamente por predicar de Cristo? ¿Saldrías tú deprimido, asustado, con temor, miedo y decir ya no voy a predicar para que ya no me golpeen? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Tendríamos la misma actitud que los apóstoles? No. Es fácil decir, yo sí lo haré. Yo saldría igual que ellos. Hasta que no seamos puestos a prueba, no sabremos cómo es que vayamos a actuar. Pero mis hermanos, eso es para que aprendamos cómo es que ellos mantenieron su gozo en el Señor. A pesar de haber sido azotados, seguían gozosos. Aquí se había cumplido la promesa de Cristo para los apóstoles. ¿Esta es una promesa? ¿El sufrir por Cristo es una promesa de Cristo? Son promesas, buenas o malas.
Ante el ojo humano son malas, pero ante Dios son buenas. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, 11 al 12. Después que Cristo termina de decir todas las bienaventuranzas, bueno, casi todas, Él dice en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Cristo dice, benditos, privilegiados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Cristo está aquí hablando en términos futuros, porque eso es lo que ellos iban a padecer, y en Hechos vemos que esas promesas se cumplen. El ser vituperados por su nombre, el ser perseguidos, y que digan toda clase de mal contra ellos, mintiendo. Después dice Cristo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí vemos que los apóstoles, después de haber predicado de Cristo, haber hecho muchas señales, milagros, prodigios, después fueron azotados. Ellos no actuaron deprimidos, ni tristes, ni lloraron, ni lamentaron, sino que ellos siguieron como gozosos y alegres. Ahora Mateo 24, versículo 9. Mateo 24, versículo 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí vemos que Cristo estaba profetizando esos acontecimientos, padecimientos en contra de los apóstoles, y en el libro de los Hechos estamos mirando, mis amados, que esas promesas en Cristo se habían cumplido por solamente predicar de Él y hacer milagros en su nombre y sanar a enfermos, libertar a aquellos que estaban siendo oprimidos por espíritus inmundos. Solamente por eso es que ellos estaban siendo perseguidos, vituperados, encarcelados, azotados. Hermanos, Cristo no nos prometió vivir en un lecho de rosas. Todo aquel mensaje o falso evangelio que te diga que ya debes de parar de sufrir, como esa secta para de sufrir, no proviene de Dios. Porque ellos te dicen, te predican que si te sientes enfermo, te duele la cabeza o algo así, que digas que no te duele, que no sientes nada para que ya no estés enfermo. La realidad es que sí estás padeciendo, estás sufriendo, estás enfermo, eres mortal. Somos mortales. Eso va en contra del evangelio. Eso va en contra de lo que Cristo dijo acerca de la persecución, del vituperio. Esas sectas son antibíblicas. Todos esos que te hablan mensajes bonitos, que puedes ser exitoso, que puedes tú conquistar este mundo y ser grande en este mundo, no provienen de Cristo. Provienen desde el mismo infierno. Mensajes diabólicos, antibíblicos, que no vemos en las Escrituras. En Cristo, mis amados, tenemos la vida eterna, perdón de pecados, la salvación,
y también vituperio, tribulación, sufrimiento, enfermedades, padecimientos por Cristo. Y esos hermanos ahí en Hechos están gozosos. Se fueron gozosos ellos. Como dije, Cristo no nos prometió vivir en un lecho de rosas, sino a vivir en un mundo lleno de maldad, junto con las tentaciones y luchando constantemente con nuestro pecado. Esa es la vida del creyente. Hay oposición hacia el Evangelio. Y aparte de eso, mis amados, estamos luchando con las tentaciones y nuestro pecado. Somos débiles, somos frágiles. Esa es la realidad. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo que nos pase. Hablando de esto, vituperio, persecución, enfermedades, sufrimientos, padecimientos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no usemos eso como para lograr una meta inalcanzable para muchos, como éxito en este mundo. No es para eso. En la Biblia, mis amados, una y otra vez vemos a los hombres de Dios equivocándose y siendo perseguidos por los impíos. Pero todo lo podían en Cristo que los fortalecía. ¿Se equivocaban? Se equivocaban. Pero ellos tenían al mismo abogado que tú y yo tenemos, a Cristo. Y por si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Último versículo de Hechos 5, el 42. Así que dice el versículo 41 y el 42 ahí de Hechos 5, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahí tiene una N mayúscula, que se refiere al nombre de Jesús. Y todos los días, dice, en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Los apóstoles no perdieron el tiempo en volver a enseñar y a predicar, ya fuera en las reuniones públicas, como en el templo, o en grupos más pequeños, como en las casas. Ellos estaban obedeciendo a la orden del ángel. ¿Recuerdan el versículo 20? Ahí de Hechos 5. Después que el ángel abre las puertas de la cárcel y los saca, dice el versículo 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahí vemos que en el versículo 42 ellos salieron gozosos, se fueron y todos los días, dice ahí, no dice solamente algunos días, como nosotros solemos hacer, que no salimos todos los días a evangelizar. Dice, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Eso es algo glorioso, algo que solamente el Espíritu de Dios produce en el creyente. Todos los días, dice ahí, ellos hacían esto, la voluntad del Señor, siendo obedientes al mandato del ángel. Mis hermanos, por naturaleza tendemos de evitar el sufrimiento. Nosotros como creyentes en nuestra humanidad, por naturaleza tendemos de evitar el sufrimiento. Y ese puede ser un modo de quizás no dar un tratado o no testificar de Cristo para no ser vistos mal o ser vituperados. Pero a veces yo creo que no hacemos lo que debemos hacer como predicar de Cristo para evitar el sufrimiento.
Y en ningún lugar de la Biblia nos dice que debemos escoger el sufrimiento solo por sufrir. Sin embargo, si hacer lo correcto nos trae sufrimiento, esto es el ser obediente al Señor, no deberíamos evitarlo. Si vamos a ser personas que suframos por Cristo, no debemos de evitar ese sufrimiento. ¿Acaso los apóstoles evitaron ese sufrimiento? Ellos no evitaron el sufrimiento por causa de Cristo. Dice que después de haber sido puestos en libertad, ellos todos los días en el templo y en las casas enseñaban y predicaban de Cristo. No les importaba la oposición, ellos seguían predicando y enseñando en el templo y se reunían en las casas. A pesar de que los del concilio les dijeron que ya no predicaran de Cristo, que ya no enseñaran de Cristo, ellos cobraban mucho más ánimo y lo hacían. No deberíamos evitarlo, sino aprender de los apóstoles y ver nuestros sufrimientos como un privilegio a la luz del propósito de Dios. Yo me he propuesto algo, mis hermanos. En cada auto que yo y mi familia tengamos, poner ahí tratados, inglés y en español, y dar tratados. Eso es dar misericordia, eso es dar y compartir el Evangelio. Ese es el propósito por el cual hemos sido salvos, rescatados, llamados y amados por Dios. No solamente para que vivamos, como dicen muchos, para que vivamos una vida concha, cómodos, sin padecer por Cristo. Ese es el propósito por el cual hemos sido llamados, para que el nombre del Señor sea glorificado a través de nuestro anuncio. Mis hermanos, ni aun Cristo aceptó el vinagre con hiel que le ofrecieron los romanos para aliviar un poco el dolor que él estaba sintiendo en la cruz. ¿Recuerdan? Lo que le estaban dando era algo para que calmara un poco el dolor. Eso es lo que solían hacer los romanos cuando crucificaban a alguien. Cristo estuvo dispuesto a sentir el peso de la ira del Padre y el peso de nuestros pecados al ser crucificado. Y él dijo, no voy a aceptar lo que me están dando. Él quería estar consciente de su sufrimiento, de su entrega por la iglesia, al momento de derramar su sangre, sentir la ira misma santa de Dios sobre su cabeza y el peso de nuestros pecados. Y él no pensó en él por ningún instante. Él deseaba estar consciente de todo sufrimiento en cada herida, en los clavos en sus manos, en sus pies, en esa corona de espinas en su cabeza. Y nosotros tratamos de evitar el sufrimiento por Cristo solamente haciendo ¿qué? Compartiendo el Evangelio. Miremos a Cristo. Miremos a los apóstoles, pero mucho más a Cristo. Miremos lo que ellos sufrieron, estuvieron dispuestos a padecer por Él. ¿En medio de qué? En medio de amenazas, de azotes, ellos estuvieron y permanecieron gozosos. Así que siempre miremos a Cristo. Vayamos a las Escrituras.
para que podamos nosotros hacer morir al yo y que Cristo viva más en nosotros. La carne, nuestra carne, nuestro pecado y Satanás se oponen ciertamente a todo lo que tenga que ver con las cosas del Señor. El desánimo, los problemas, aflicciones. Pero recuerden, mis amados, que en Cristo lo podemos. Así que miren cómo es que estos hombres actuaron al momento ante las amenazas, los azotes, ellos permanecían gozosos. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, hemos, Señor, mirado a las Escrituras y hemos visto, Señor,